¿Qué tal, amigos? Para mí es un gusto, un placer enorme que estén ahí, que estén compartiendo este trabajo que estamos haciendo desde el espejo, desde Vera TV y desde YouTube. Para mí es realmente un placer poder trabajar para compartir en este espejo y enriquecernos con los reflejos que nos dan nuestros entrevistados. Estoy hoy, en este momento, recibiendo a Estela Costa Sunsunday, que es quien nos va a guiar sobre esto que hemos denominado los secretos de la quinta dimensión, o la quinta dimensión se expresa, en fin. Bienvenida, Estela, bienvenida. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, me pareció interesante como retomar un poco de la entrevista que vi respecto a los eneagramas, ¿sabes? Porque tiene una vinculación. Es decir, porque escuché toda la nota de los eneagramas. Un minuto, Estela. ¿Estás hablando de un programa que hicimos nosotros con Mónica Dualde sobre eneagramas? Sí, sí. ¿Quieres conectarte con eso? Sí, sí. Porque, sí, claro, porque, ¿qué sucede? Que Mónica hablaba de las heridas que se adquieren al momento del nacimiento, ¿no? Y todo eso. Entonces, bueno, esto es como un paso previo. El tema de los legados ancestrales es un paso previo al momento del nacimiento, ¿no? Entonces, los legados son como capsulitas, serían de información, ¿sí? Que son impresas en la persona al momento de la concepción y de la gestación. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente que seamos padres jóvenes o ya mayores o lo que fuere, es como muy difícil poder reconstituir con fidelidad el momento de la concepción de nuestros hijos. Y tampoco tiene relación con que tengamos 6 o que tengamos 1. Esa dificultad la vamos a tener igual. En el sentido de que cuando intentamos reconstruir ese momento, porque estamos hablando en el momento preciso de la concepción, entonces como que es muy difícil. Y aunque conservemos la memoria, pero de cualquier modo va a ser una visión subjetiva. Entonces, la decodificación de legados ancestrales es como una fotografía fidedigna, ¿sí? De los legados que estaban actualizando nuestros ancestros más próximos, que son nuestros progenitores. Sí. Estela, para que la audiencia nos vaya acompañando, estamos hablando de los legados ancestrales Sí. que recibe el ser al ser concebido, Sí. antes de la inserción en un medio social Sí. a partir de su nacimiento. Es anterior, Sí. o sea que nos Anterior. estamos al anterior. Y estamos, entonces, tiene mucho que ver, me dices tú, esos legados con los progenitores, con los padres. Claro, porque los progenitores son los ancestros más próximos que tenemos. Porque esto de los legados está directamente vinculado con los lazos de sangre, ¿no? Entonces, nuestros ancestros más próximos son nuestros progenitores, pero formamos parte de un linaje, de un clan familiar. Entonces, esa información se va transmitiendo de generación en generación. Y por ese mismo motivo es que cuando somos concebidos y gestados, allí se nos imprime determinada información, porque los legados lo que es información. Entonces es muy interesante eso, porque reunirnos con esa información nos cambia muchísimo la perspectiva. Primero nos permite entender a nuestros progenitores, ¿no? Bien, así que eso por un lado. Entonces, digamos, esta sanación va en la decodificación de los legados ancestrales y en la actualización.
Entonces, bueno, vamos a la actualización, que es como una fotografía en tiempo real de lo que estamos viviendo. Ahora, para eso no se necesita hacer nada porque todos sabemos lo que estamos viviendo. El tema es que lo que no sabemos son los legados que estamos actualizando. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, yo reviso mi actualización hoy y veo que estoy actualizando, ¿sí? Si yo gestara un hijo hoy, entonces yo le iba a imprimir esa información. Bien. Entonces, cuando decodificamos, lo que estamos viendo es esa fotografía que estaban actualizando nuestros progenitores al momento de la gestación. Una pregunta. Sí. ¿Qué está actualizando la humanidad si pudiéramos entonces ver que estamos todos atravesados por esta pandemia Sí. y privados de distintas realidades sociales, económicas, culturales, históricas, a esta realidad? ¿Qué estamos, se podría también saber qué Sí, estamos actualizando, como para seguir un sí, término que tú estás usando? sí, se puede. Es como una energía que emana del colectivo, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, en el caso de los países, tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa, es decir, entre el pueblo, entre la población, entre las personas y entre la clase política. Ahí está el balance, ¿no? Son actualizaciones distintas. La Entonces, clase, eso es importante. perdón, una Sí, cosa es la población de un país y otra es sí, la clase política de ese país. claro. Si queremos hacer ese estudio, lo que podemos es analizar desde esa perspectiva, ¿sí? Porque hay muchas cosas que están en juego allí. Entonces, si nosotros revisamos cuál es la actualización, por ejemplo, de la clase política en España, ¿sí? Allí va a estar variado, quiere decir que va a estar representado varias de las personas que integran, ¿no? Y luego como que el común denominador del pueblo. Y entonces, a partir de allí se va configurando un escenario, ¿no? Por ejemplo, Perú está actualizando aristocrático medieval, es decir, está en una demanda constante de lo que considera que le corresponde por derecho, ¿no? El pueblo, ¿sí? Sí. Y que no es lo mismo, que no son los mismos legados que están actualizando la clase política, o que estaba, yo no lo he revisado ahora, en el presente, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los legados que estaba actualizando la clase política era el alquimia negativo. Entonces, el alquimia negativo tiene dos aplicaciones. Una es, el alquimista transmuta el carbón en oro, ¿no? Entonces, tratándose de una persona, puede haber dos acepciones, por eso hay que verlo como en la alineación con el resto, ¿no? Siempre va por ese lado. Entonces, el alquimia negativo significaría que una persona está como transmutando, pero en forma inversa, está como transmutando su oro en carbón. Entonces, eso vincula con un tema de autoestima, de autoboicot, todo eso. Pero hay otra acepción que es tomar el oro del otro y transformarlo en nada a través del engaño y la manipulación. Entonces, por eso hay que ver con qué otro. Entonces, si la alquimia, como fue el caso cuando yo revisé eso, ¿no? Si la alquimia negativo está alineado con un predador que es el que roba o saquea de algún modo, es decir, aquel que sabiendo que algo no corresponde se apropia igualmente de ello, entonces, bueno, eso ya configura un escenario, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, es muy Así- factible analizar países, analizar vínculos, analizar espacios, porque esto es información y es energía que muchas veces queda como adherida, ¿no? Entonces, es muy válido hacer ese estudio. Uno de los temas que tú has manejado últimamente es el tema de la actualización de los legados. Y entonces uno se preguntará, ¿y qué son los legados? ¿Y cómo se leen? ¿Y dónde están escritos? ¿Y cómo se sabe? Y actualización de eso, ¿qué quiere decir? Que hay una forma nueva de leer, hay una forma nueva de interpretar, todo eso me viene a la Sí, mente. claro. En realidad esto es todo un sistema de sanación que canalicé.
se me manifestó, y bueno, entonces fue a partir de ahí. A partir de esa manera, y yo, claro, cuando en un principio esto se empezó a manifestar, y bueno, y yo trabajaba con esto, y las personas me decían por qué no lo enseñaba, por qué no lo transmitía, pero el tema era que yo tenía toda la información de los legados, que cuando yo decodificaba, cuando habría registros y todo, se me manifestaba, pero yo no lograba descubrir cómo podría ser, es decir, porque no valía de nada con que yo le diera toda la información de los legados. Es decir, el tema estaba cómo acceder a eso. Entonces, en un momento determinado se me manifestó un símbolo, un mantra y las indicaciones para elaborar un tablero. Entonces se trabaja con péndulo, con el péndulo, con el símbolo, y bueno, y entonces eso ya cambió todo, y a partir de ahí sí, yo he ido a Colombia, Perú, a muchos lados a hacer iniciaciones, y acá mismo también en Uruguay. Escucha, cuando dices se me manifestó, ¿qué quiere decir? ¿Lo soñaste? ¿En una meditación apareció? ¿Cómo fue eso? Y fue como en un estado de semi-vigilia, digamos. Y entonces se me presentó claramente el símbolo, ¿no? Y bueno, todo esto, un mantra, ¿sí? Y las indicaciones para hacer un tablero. Entonces, bueno, somos colegas, soy profesora de literatura, y bueno, ejerzo también en la actualidad, y en ese momento, claro, era circular la indicación, ¿no? Que era un tablero circular. Entonces le pregunté a un colega de matemáticas por el tema geometría, cómo hacía para dividir la circunferencia de acuerdo al número de legados que tenía, que en ese momento eran 21. Ahora son 30, eran 21. Entonces él me dio todas las indicaciones y yo lo hice tal cual. Y cuando termino de elaborarlo, me quedaban 2 lugares. Y a los 2 días se manifestaron 2 legados más. Bien, Bueno, después contame, de eso, sí. eso que se te manifestó, ¿qué es? Información que corresponde, para entender, ¿no? Que Sí, sí. corresponde a una determinada personalidad o a una determinada persona que nació en tal año y en tal mes, o es más personal todavía, es una fotografía más precisa. Claro, el tema que, por ejemplo, así vamos a poner un ejemplo, hay un legado que es el nómada por persecución. Eso significa que en la historia del linaje familiar ha habido integrantes del clan que han sido perseguidos por sus ideas políticas o religiosas, en algún tramo de la evolución del clan, ¿no? Entonces, eso, si una persona, yo le decodifico, bueno, o está actualizando ese legado, ¿sí? Entonces, eso marca determinadas pautas de comportamiento. Es decir, este legado lo que marca es la vida física bajo amenaza, ¿sí? Debido a como ese rastreo histórico, ¿no? De qué ha pasado en el clan. Entonces, la persona, aunque no esté viviendo una situación similar, va a tener dificultades para defender sus ideas. ¿Por qué? Porque esta información, porque los legados es información, lo que hace es como advertir en forma inconsciente que la vida física está bajo amenaza. Entonces, es consecuencia de la defensa de las ideas. Entonces, la persona en este presente, en este plano y dimensión, debido a este condicionamiento, no logra distinguir que ese peligro de perder la vida física no es real. Y entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, está padeciendo una injusticia desde el punto de vista laboral. Entonces, si la persona se defiende, es muy probable que pierda el trabajo. Y a nivel inconsciente, la pérdida y la muerte tiene el mismo impacto por este condicionamiento. Entonces, por eso la persona no se va a defender. ¿En qué medida le sirve esto? Saber que es un condicionamiento y no que no corresponde es asincrónico. Entonces la persona eh, da el paso de defenderse, se da cuenta que nadie muere, que él no muere, que nadie muere, y entonces allí eso le permite redireccionar los acontecimientos. En el presente. En el presente, para eso sirve. Uh-huh. Pero bueno, no necesariamente tengo por qué tener ese legado inconveniente, estar actualizando ese, puedo estar actualizando uno muy favorable. Entonces, bárbaro, como que
me permite entender más el porqué, Bien. el origen y la raíz de nuestras decisiones. ¿Dónde está esa información que tú lees o que tú interpretas? Y en realidad como que la canalizo, realmente, ¿no? Y en sí como, bueno, acá en este plano y dimensión, y en realidad es como que en este formato es nuevo. La genealogía podría ser algo parecido, la biodecodificación podría ser algo similar, pero ¿qué sucede? Que en la biodecodificación los datos lo tiene que aportar la propia persona. Entonces, ¿qué sucede con los adoptados o con los hijos naturales? Qué Entonces, interesante. esto traspasa, digamos, soluciona ese vacío, porque la información que te da la decodificación es las líneas parentales biológicas. Entonces, es muy importante esto, porque a los hijos naturales, por ejemplo, les da la información de su padre biológico. Y a veces la persona descubre que los mejores legados le provienen de ese padre que abandonó a la persona. Por ejemplo, el caso de Citarrosas, ¿no? Alfredo Citarrosas. Sí. Bueno, Alfredo Citarrosas, sabemos toda la historia, ¿no? Pero para en general es que en realidad es un hijo natural y que su madre se va a Buenos Aires, lo deja con una familia. En Buenos Aires, en Argentina, se casa con Citarrosas, la madre, y vuelve cuando ya es adolescente Alfredo, y Citarrosas le da el apellido, pero en realidad no es su apellido, ¿no? Entonces, de la decodificación surge que los legados que condicionan a Alfredo para su desarrollo artístico le provienen de ese padre que no conoció. En cambio, bueno, él tenía problemas con el alcohol, y eso está vinculado a un legado de esclavitud, es una tendencia a las adicciones, y ese legado se lo imprimió la mamá, que permaneció junto. Y a su vez, la actitud de la mamá se explica por la actualización de uno de los legados, que es el nómada, ¿no? Que es la supervivencia y que tiene su origen en las cavernas, pero que en definitiva es para el hombre de las cavernas el abrigo y el alimento, pero para nosotros esa presa puede ser otra, es simbólica, ¿no? Pero siempre es algo que nos garantiza la supervivencia. Entonces, bueno, a la mamá de Alfredo la supervivencia se la garantizaba un aspecto, quizá al formar una pareja, o no sé cuál sería, pero de cualquier modo, eso explica el porqué del abandono. Entonces, si Alfredo lo hubiese sabido, es muy probable que hubiese podido revertir. Y sobre todo, saneamos esa información, porque acá sí es como Matrix, en el sentido de que yo decodifico e introduzco modificaciones en esa información. ¿De qué, ¿Sí? Y de qué se modifican manera, nuestros hijos. de qué manera se puede cambiar esa matriz? Se cambia automáticamente para la persona, porque es a través de la conciencia, ¿no? En la toma de conciencia, que también se ha trabajado mucho en los ciclos que tú venís manejando, siempre se habla mucho de eso y es así, ¿no? Entonces, el tomar conciencia ya es el primer paso. ¿Y qué sucede? Que la persona, al tomar conciencia, ¿sí? Modifica el encauce de los acontecimientos. Entonces, porque toma otras decisiones, que sin esta información quizá no la tomaría. Y a su vez, por eso es que, por ejemplo, a los 2 días se le puede ver la actualización y esa actualización cambió. Y por otro lado, el tema de acceder como a ese banco de datos, yo siempre lo metaforizo de este modo, en lugar de los legados, que fuera un cofre de seguridad. Entonces, bueno, cuando tú decodificas, te entregan la llave, vas al banco a ver qué hay. Entonces, bueno, abrís el cofre y resulta que, bueno, hay joyas, hay títulos de propiedad y hay pesetas españolas. Bueno, pesetas españolas no van a servir para nada. Y entonces ahí comienza nuestra toma de decisión, ¿no? De hacer una jerarquización y ver qué cosas. Entonces, ¿qué sucede? A través de la toma de conciencia, yo veo lo que estoy actualizando, pero voy a ese banco de datos, que fue lo que me imprimieron, y veo qué tengo para poder equilibrar. Y a través de la conciencia lo traigo al presente. Si yo tengo un alquimista, ¿no? Y estoy actualizando unos legados que no son los mejores,
yo traigo con la conciencia, sabiendo que tengo eso en mi haber, yo lo pongo sobre la mesa y eso me va a permitir realizar decisiones muy distintas. Sirve también muchísimo en las vinculaciones, ¿no? Porque si yo veo la actualización de mi esposo, es decir, esto puede marcar la diferencia entre una separación, ¿no? Una separación o un continuar, porque si yo reviso la actualización de mi esposo, ¿no? De mi pareja o de mi hijo, de quien sea, y veo lo que está actualizando, con conocimiento, yo sé lo que puedo esperar o no, y quizá yo no tome una acción hoy, ¿sí? Porque ese acto de decodificar provoca un movimiento también en la situación, porque lo provoca en mí, y entonces eso hace el espejo que también en el otro. Claro, lo más importante es que todo tiene que estriba sobre la capacidad de actualización, por hablar de un término que tú usas mucho, a través de la conciencia. Y bueno, en un mundo en donde estamos tan bombardeados por tanta información y desinformación, ¿cómo hacemos para que realmente esa información que tú le podés qué sé yo, ofrecer a alguien cercano a ti o alguien que consulta o lo que fuera, pueda realmente tener un curso a través de la conciencia? Y no sea solamente un montón de información que se abandona y se deja Claro. ahí en... Bueno, ese es un riesgo que está siempre presente. Eso está directamente relacionado con el grado de compromiso que uno tenga en el proceso de autosanación, ¿no? Eso es así. Por un lado es eso, pero además que no es tan genérico, porque es personalizado. La actualización es cuando la persona decodifica sus legados y ve su actualización y y realmente cambian los acontecimientos, es decir, de forma inmediata, porque cambia uno, no es que cambien las cosas, cambia uno. Claro, hay una pregunta que se me acaba que acabo de canalizar. Sí, No estoy tomándote el pelo, y simplemente digo eso no, para... lo, Digo, esto que tú hablas de los legados es... los registros akáshicos son muy antiguos. Después me vas a hablar un poquito de teoría, cómo se bajan, dónde se leen, etc. Eso es lo que siempre he sabido. Estos términos de los legados, ¿es como una actualización de aquella información? No, son como carriles distintos, es decir, esto está como más vinculado a los lazos de sangre, a todo, como la herencia que se transmite, ¿no? Y lo otro es la historia del alma, son como dos cosas distintas, pero el alma, en su condición sabia e inmortal, elige todo lo que tiene que pasar para su evolución, ¿no? Y dentro de esa elección también elige los legados más condicionantes dentro de ese clan, e incluso los legados que van a ser impresos en el cuerpo que va a transportar esa alma. ¿Por qué esto? Porque es uno de los vehículos que el alma tiene para dar el mensaje. Si no pasan por determinadas circunstancias, nunca tendríamos inquietud de escuchar la voz del alma. ¿Me explico? Y esas circunstancias no se darían si nuestra actualización no fuera del todo conveniente, ¿no? Entonces, una cosa relaciona con la otra. El alma necesita como de ese escenario como para poder manifestar y ese escenario es generado por la actualización de los legados. En determinados momentos, porque es como muy dinámico. El alma no da siempre el mismo mensaje. ¿Sí? El alma te da una información y luego comienza a manifestar señales de que está necesitando darte otra información. Y muchas veces la información que el alma te da tiene mucho que ver con lo que estás actualizando. Entonces ahí como que cierra todo, ¿no? Porque el alma lo que busca es la colaboración de nuestra voluntad también. Porque si no seríamos autómatas, ¿no? Si el alma ya tiene todo decidido. El libre albedrío. Claro, totalmente. Que no es tal, Raquel, si estamos tan condicionados por esos legados, por esa información. Con Entonces, esa si mirada, logramos, claro, ya no hay tanta libertad de
elegir pero a su vez es necesario, esta información puede ser muy útil, puede enriquecer Sí, la vida, totalmente. alivianar el camino. Sí. ¿Dónde están los registros akáshicos? Yo nunca entendí esa información. ¿Cómo me la puedes explicar? Bien. Para que entiendan, ¿no? Claro, muy bien. Ahora nosotros estamos teniendo una entrevista y nosotros no podemos ver a quienes nos están mirando. Bien. Lo mismo pasa, hay dimensiones simultáneas y paralelas, ¿no? Y entonces nosotros no podemos ver a quienes nos están mirando. ¿Y quiénes nos están mirando? Bueno, nos están mirando los maestros ascendidos, nuestros seres queridos, fallecidos, ¿sí? Guías espirituales, ¿no? Dios, cada uno le denominará como la energía universal, bueno. Y entonces es allí donde están alojados, donde está alojada, digamos, el alma, en ese lugar, en el acá y ahí, en una dimensión que no es esta. Cuando se abren registros, como que el límite entre esas dimensiones se desdibuja y por allí se filtra y llega la información a nuestra vida, ¿no? Y ¿Qué es la preparación, información, qué ¿cómo? preparación tiene que tener la persona que lee esa información, a la que le llega esa información? ¿La persona que la recibe o la persona que la canaliza? La que la canaliza y luego la que Y la recibe. verdad que no te sé decir, Raquel. A mí me preguntan y entonces yo también me lo planteo, ¿no? Porque bueno, sabemos que nadie es profeta en su tierra y a veces como que me ha pasado de gente muy próxima, como suele suceder, que claro, que Siempre. me dicen, pero es decir, que me conocen, que saben que soy un desastre en muchas cosas, ¿no? Entonces, como que no entienden, y yo le digo, yo tampoco entiendo, pero el asunto que me tocó a mí, ¿qué voy a hacer? ¿No? En la canalización de este sistema, o cuando canalizo información. Porque muchas veces a mí lo que me pasa es que se me abren espontáneamente los registros de una persona, cuando la persona lo está necesitando. Y aunque la persona no se reúna con esa información, ya es liberador. Entonces, bueno, pasan esas cosas que realmente no tienen explicación. Y como siempre digo, cuando me hacen ese cuestionamiento, estoy totalmente de acuerdo. La verdad que méritos muy pocos, pero bueno, no sé, se dio así. No pongo en cuestión tus méritos porque los No, desconozco. pero es así, te lo estoy diciendo, es así. Lo único que yo entiendo es decir, yo lo que hoy, en este momento de mi vida, entiendo que todo lo que hice, las cosas en las que me desarrollé, fueron todos para esto. Eso sí lo tengo claro. El estudio de la Eh, literatura, tuve 15 años en una comunidad católica, era peluquera, entonces atendía muchísimo público, es decir, cada una de las cosas que han pasado en mi vida han sido para esto, eso sí lo tengo claro, pero el resto, ni idea. ¿Puedes analizar quién fue genealógicamente Sun Tzu, tu segundo No, apellido? no, no, vasco francés sé que es su origen, pero no lo sé. Pero tú que lees toda esa información y te presentas como Acosta Sun Tzu y le das mucha importancia o tanta importancia como si yo dijera Daruech Maglia, que es el apellido de mi mamá. Y necesito, como muchas de mis hijas usan el apellido del padre y el mío. Cuando se necesita eso o cuando uno le sale naturalmente, ¿qué es? Bien, en este caso la verdad que agradezco enormemente tu pregunta, porque realmente muy providencial. Porque, ¿qué sucede? Que yo necesito sanear el linaje materno femenino. Entonces, en realidad no es como una... Entonces, como empoderarme de eso, es una forma de comenzar a sanear ese linaje, que está sumamente condicionado y afectado por un legado que es violencia y esclavitud, que es muy condicionante para las mujeres de los clanes, y bueno, y entonces, y yo tengo hijas, tengo nietas, ¿no? Y somos todas hermanas mujeres, entonces yo creo que por ahí va. Ajá. En esa rama del linaje mucha violencia, ¿no? Mucha violencia contra la mujer.
Y también este legado de violencia y esclavitud que remonta a etapas más inmemoriales, ¿no? Entonces, ahora que tú me lo preguntas, creo que va Sí, por ahí. sí, sí, porque sentí que te lo debía preguntar. Sí. En este momento de tanto femicidio, casi como una plaga, o que se visualiza más, pero siempre existió, pero como multiplicado, ¿tiene que ver con algo social? ¿Tiene que ver porque es las relaciones económicas, las relaciones de género, las relaciones de poder, todo eso está en juego, pero desde tu óptica? Claro, porque justamente el legado de violencia y esclavitud es un legado que tiene un carácter circular, ¿no? Y que se transmite también. Entonces, eso es lo que justifica el comportamiento. El comportamiento femenino, ¿sí? Que tiene como una suerte de dualidad, y entonces las mujeres condicionadas por este legado tienen tendencia a elegir, pero como consecuencia de este condicionamiento u hombres que son forjados totalmente diferentes a la información, entonces van a ser hombres como contenedores, sensibles, pero problemas con el compromiso, ¿no? Y si no, hombres violentos, que reproduce de algún modo consecuencia de ese condicionamiento. Entonces, la elección no es libre. Así que, bueno, lo primero es que hay una dificultad de conciliación con lo femenino y con lo masculino. Entonces, eso explica muchísimo también. El tema de la elección, porque más allá de eso uno también dice, la elección, ¿no? No, te quería preguntar, entonces, ¿tú ves que el femicidio no tiene solamente responsabilidad de lo masculino sobre lo femenino, sino también lo femenino hacia lo masculino? También muchas veces la mujer se coloca en ese lugar, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué esta mujer? Porque muchas veces, no, las violaciones y pero generalmente es consecuencia de un vínculo tóxico que termina así. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esta mujer generó esta elección? Bueno, porque seguramente en la mayor parte de los casos que lo he visto, tiene el legado de violencia y esclavitud, que es el más tirano de los legados. Entonces eso condiciona la decisión, ¿sí? O el patrón de comportamiento. Y esa mujer tiene problema con lo femenino y con lo masculino, a su vez. Entonces, mientras que eso no sane, y por eso siempre mi óptica cambió. Yo agradezco cuando estoy actualizando ese legado, porque es una oportunidad para sanearlo. Y ahora, en base a la pregunta que tú me hiciste, que me lo dejó muy claro, ¿no? ¿Por qué eso? Entonces, eso es en la conciencia, tomar la conciencia y cómo ir saneando, porque uno después, como esto de Matrix, que uno modifica esa información, la mueve en su hijo, aunque el hijo tenga 30 años, no importa. Uno introduce, sanea, ¿no? Es la responsabilidad que tenemos como integrantes de un clan, que somos tan mínimos, pero bueno, tenemos esa responsabilidad. Importancia, no sé, me quedan 5 minutos para usarlos bien. ¿Qué te parece? ¿Qué tema? A mí se me ocurre un montón, podría seguir hablando contigo muchísimo rato más. No quiere decir que en el futuro no lo hagamos, sigamos reflejando. Pero, ¿qué te gustaría elegir para alguna idea Para que quieras cerrar, preguntar? bien, para cerrar, es la importancia de los registros akáshicos, ¿sí? Si uno aborda y asume un compromiso serio con la sanación, es fundamental eso, el tema de los registros akáshicos y el tema de los legados ancestrales. ¿Por qué? Me he sometido en varias oportunidades a terapia psicológica y valoro muchísimo esa herramienta y reconozco el carácter idóneo de los profesionales que me han ayudado muchísimo. Pero hay una cosa en la que siempre insisto. Es como querer abordar una problemática solo con esa herramienta, es como querer resolver un problema de matemáticas con una fórmula de química. Son parecidos, pero son muy distintos. Entonces, lo aconsejable es, tenemos que ir a la raíz del tema, y de pronto ese problema tiene su raíz en otro plano y en otra dimensión. Entonces, una vez que sanamos eso, hay que desanudamos eso, entonces después sí, atacamos con todas las herramientas que tenemos en este plano. Eso es lo que podría Bien. definirlo, resumirlo así. Sí, ¿cómo se sana?
Cuando recibes bien. ¿Cómo sanás? Por ejemplo, desde el enneagrama maternás, o sea, te recomiendan maternar, es decir, hacerte cargo y cuidar y proteger eso que te está pasando y que no es lo que quieres para ti o para... Y desde ahí, ¿qué se aconseja? Bien, desde el lado de los legados, poder comprender a los integrantes de nuestro clan, sobre todo ahí, bueno, o a otra persona. Y en el caso de los registros akáshicos, es que a veces nos preguntamos, ¿por qué esta persona me hace esto si yo no le hice nada? Claro, de pronto no le hiciste nada en este plano y dimensión. Entonces, cuando tú accedes a esa información, te caen las fichas y cierra todo y entendés. Y es una forma muy valiosa de soltar, y es el primer paso. Porque es increíble, es como mágico, es como que decís, con razón. Nos haría más felices como en un proceso terapéutico, digamos. Sí. Cuando uno empieza a entender y como que caen las piezas en su lugar. Sí, sí, exactamente. Vendría por ahí, y bueno, y la toma de conciencia, ¿no? Pero es increíble, es como uno dice, por ejemplo, a mí me pasaba de tener problemas vincular con mi hija mayor y resulta que recibo la información de que yo la había ahogado, porque en la Edad Media había quedado embarazada, bueno, no importa, el tema es que la había ahogado en el lugar donde tomaban agua los cerdos. Entonces, claro, porque yo sentía que por más que yo hiciera, ¿entendés? Era como una deuda que no podía saldar. Y claro que no la podía saldar. Pero fue saber eso y fue increíble cómo cambió la relación. Ella sin saberlo, pues no le dije eso. Pero cambió totalmente, ¿no? Entonces, bueno, así como eso, muchos ejemplos. Entonces, eso está interesante. Que la quinta dimensión se expresa. Sí, sí, porque toda esa información de la calle está ahí. Y siempre estuvo ahí. Siempre. ¿Y cómo prevés que va a ser, digamos, esta información junto con la tecnología, la ciencia? Puede yo recibí el mensaje que tenía que difundir todo esto a través de las redes, para que llegue a quien tenga que llegar. Y que era para multiplicar la ayuda en el mundo. Eso, y después, en el momento que recibí todo, ocúpate de mis hijos, que yo cuido de los tuyos. Entonces, bueno, como que todo más o menos. Y eso me quitó como un peso, ¿no? Porque uno siempre se siente en deuda con los hijos. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Cuando son muchos, mucho más. Sí. Ha sido un gusto, gracias por compartir. Gracias, Raquel. A ti. Muchas gracias. Bien, chao. Chao.